Vamos a empezar con la historia de hoy, que va a ir básicamente acerca de los años oscuros, por decirlo de alguna forma, de Dave Gahan, que es el cantante de Depeche Mode, que como veréis a continuación es casi un milagro que a día de hoy siga con vida. Y es que es casi surrealista la historia. Antes que nada, vamos a explicar un poco de contexto, porque todo esto va a girar en torno a la adicción a la heroína y a la cocaína que tenía el cantante de Depeche Mode. Y no fue de un día para otro, porque como veis en esta imagen, aquí está joven, aquí todavía era... Esto es al inicio de Depeche Mode. Se le veía sano, todavía no había caído en estas sustancias, pero aquí... Esta es una foto del año 1996, que es el año que literalmente Dave Gahan murió, porque durante 2 minutos su corazón dejó de latir. Y fue prácticamente un milagro que salió de eso y se recuperó. Así que vamos a explicar un poco cómo pasó de ser así a terminar así y casi morir. Y para ello vamos a dividirlo básicamente en 3 etapas. Todo empezó con el éxito, porque Music for the Masses fue como el Depeche Mode ya había tenido éxito en un principio, pero Music for the Masses fue como el boom, el primer gran boom de Depeche Mode, que les convirtió en una de las bandas más importantes del momento. Y cuando todo esto empezó, Dave tenía apenas 25 años, o sea, era muy joven. Y con la llegada del éxito, empezó a moverse en un ambiente menos sano, por decirlo de alguna forma, y empezó a consumir heroína. ¿Qué pasa? Que todavía no era nada grave. O sea, durante prácticamente toda la gira, poco a poco Dave Gahan empezó a consumir drogas para de alguna forma lidiar con toda la presión que tenía sobre sus hombros de ser el líder de una de las bandas más grandes del momento. Cuando llegó Violator, la banda entró al estudio y parecía que todo iba bien, porque Dave ya consumía heroína, pero su adicción no era tan destructiva. Todavía era una persona normal, sus compañeros de banda no notaban nada excesivamente raro en él como para preocuparse. Acudieron al estudio casi sin problemas, tuvieron algunas discusiones, pero todo fue discusiones con respecto a la creatividad del disco, a qué dirección artística iban a llevar el álbum, y esas discusiones eran sobre todo entre Alan Wilder y Martin Gore. Dave simplemente iba y cantaba, entonces no había mucho choque, no había mucho conflicto dentro de la banda durante la producción, como para que se terminasen de dar cuenta de que aquello quizás podría terminar convirtiéndose en un problema. Empezaron la gira de Violator y en esta gira ya sí que notaron los problemas de la adicción de Dave a la heroína, y toda la banda terminó distanciándose muchísimo entre sí. O sea, los conflictos fueron brutales, que llegó hasta el punto que la banda incluso pasó 2 años enteros sin verse hasta que decidieron juntarse de nuevo y grabar el siguiente álbum. O sea, desde que terminaron el tour de Violator hasta que se juntaron para grabar el siguiente disco, que es Songs of Faith and Devotion, pasaron 2 años en los que no se vieron ni hablaron. Y entonces cuando llegaron al estudio para grabar este disco, todo se hizo ya insoportable. Para la banda fue un infierno grabar este disco. Y además, con la gira todo empeoró, porque después de esto la banda empezó el tour que casi terminó con Depeche Mode, que es el Devotional Tour, que continuó con el Exotic Tour. Ambas giras eran de promoción del disco Songs of Faith and Devotion. Si la producción de Songs of Faith and Devotion fue una pesadilla para la banda, su gira de promoción fue todavía peor. Y solamente por dar un pequeño apunte, he puesto aquí una frase de Daniel Miller. Daniel Miller era el fundador de Mute Records, que era la compañía discográfica donde estaba Depeche Mode. Y Daniel dijo lo siguiente acerca del Devotional Tour: había asistido a muchos conciertos en los que Dave era inaccesible porque se encerraba en el camerino. Martin bebía bastante sin divertirse mucho, Fletcher estaba muy tenso y Alan era muy distante. Utilizaron 3 limusinas, se vieron obligados a enfrentarse en el escenario y en escenas ocasionales con la compañía discográfica, pero eso fue todo, verdaderamente algo desagradable. Y esto no lo dicen cualquiera, esto lo dice el jefe de la compañía discográfica donde Depeche Mode trabajaba, y que refleja muy bien en un par de líneas lo que fue aquel tour para la banda. Es que fue algo totalmente increíble que estuvo a punto de terminar con Depeche Mode. Dave Gahan no fue el único que vio como su adicción a la heroína aumentaba, sino que el propio Martin Gore empezó a salir mucho de fiesta, empezó a vivir la vida de rockstar, por así decirlo, y se volvió alcohólico. El problema con el alcoholismo fue tal que incluso terminó siendo arrestado en el año 1993, o sea, prácticamente al principio de la gira. Hubo un incidente en el hotel, vino la policía y se lo llevó. Pasó la noche en el calabozo porque estaba tan borracho que prácticamente no se acuerda de nada de lo que ocurrió esa noche. Luego,
como os he dicho, Alan Wilder después de esa gira terminó dejando la banda porque la relación ya estaba rota, o sea, no había nada más que hacer. Y luego Andrew Fletcher ni siquiera pudo terminar la gira porque entró en depresión y prefirió volverse a casa. Eso fue algo muy positivo en él, porque cuando regresó a casa empezó una rutina de yoga, empezó a tratarse psicológicamente con profesionales, un poco para recuperar el norte de todo lo que le había afectado la gira tan bestia que estaban llevando a cabo. Pero obviamente la peor parte se la llevó Dave Gahan. Sin embargo, ya antes de la gira, sus propios compañeros estaban preocupados porque no sabían si en el estado en el que Dave se encontraba iba a ser capaz de terminar los 180 shows que tenían programados. O sea, era una gira mundial. En pocos meses se recorrían muchísimos países, muchos viajes, y estaban preocupados de si Dave iba a ser capaz de soportar con todo aquello. Y esto es algo que el propio Alan contó. Tuvimos una discusión con Dave sobre su abuso de drogas que ahora era manifiesto. Tuvimos reuniones en las que dijimos: tienes que limpiarte y recuperarte, Dave, de lo contrario la gira será una catástrofe. Y él respondió con: sí, lo sé. Pero no hablamos mucho al respecto después de todo, no hay mucho que decir. Es decir, básicamente hablaron, pero la cosa quedó en nada. Fue como una llamada de atención que cayó en saco roto porque Dave no hizo absolutamente nada y todo fue a peor. Probablemente no pudo comunicarse con nosotros. Debe haberse sentido alienado del resto de la banda porque ninguno de nosotros consumía heroína y nadie entendía en absoluto la etapa en la que se encontraba, por lo que estaba incómodo con nosotros y muchas veces durante el recorrido se aislaba de los demás. Había creado su propio pequeño mundo privado. Y esto coincide mucho con lo que leímos antes que dijo Daniel Miller. Lo de que Dave era inaccesible porque se encerraba en su propio camerino y no salía de ahí, pues el propio Alan Wilder termina de confirmar que la gira fue así. Y a pesar de todo y los riesgos que existían, la banda decidió seguir adelante y el 19 de mayo del año 1993 empezó la gira que casi terminó con la vida de Dave Gahan. Así que vamos a empezar con algo que ocurrió prácticamente al principio del todo de la gira, y es que a Dave Gahan le dio un infarto en pleno concierto. Y no fue un infarto natural, sino que fue un infarto porque él iba bajo los efectos de la heroína, tal y como contó él mismo. Al final del concierto no pude volver al escenario en un bis. Martin tuvo que hacer un solo mientras los médicos me llevaban al hospital. Tomé una sobredosis y tuve un ataque al corazón, pero al día siguiente el episodio ya estaba archivado. La gira era muy larga y un infarto en pleno concierto no iba a ser suficiente para que Dave Gahan cambiase sus hábitos de consumo de drogas, porque simplemente no tenía miedo a nada. O sea, estaba en un punto de su vida en el que todo el mundo estaba a sus pies y para él las drogas no eran nada, era simplemente algo recreativo que en ningún momento podría poner en peligro su vida. Todos esto eran pequeñas señales de lo que se estaba por venir a continuación. Os estoy hablando de señales, o sea, de cosas que han pasado alrededor de Dave para que él se diera cuenta de que el camino por el que iba podía terminar muy mal. Y un momento clave sin duda fue la muerte de Kurt Cobain el 5 de abril de 1994. Había algo que unía a ambos, que era la adicción a la heroína. Estrella de rock adicta a la heroína termina suicidándose. Estrella de rock adicta a la heroína, ¿cómo podría terminar? Y solamente para que veamos cómo afectó esto a Dave, o sea, cómo estaba su mentalidad por aquel entonces, vamos a leer qué sintió él al enterarse de la muerte del cantante. Recuerdo que cuando escuché la noticia que Kurt se había volado los sesos, mi primera reacción fue de ira. Yo estaba cabreado porque me parecía que me había robado la idea y que me había ganado a tiempo. Así de loco estaba yo. Él no sintió pena por Kurt en un inicio, sino que le dio rabia porque él al ver las noticias sintió que Kurt se le había adelantado. Esto dice mucho de la fragilidad mental que tenía él ya por causa de las drogas, hasta qué punto llegaba a tener estos pensamientos que una persona sana y normal no los tendría. Y el tour siguió con otro incidente también muy grave, y es que Dave Gahan se rompió las costillas en pleno concierto. En el último concierto de todos, o sea, lo que empieza mal, acaba mal. Ahora veremos el vídeo porque se nota que está bajo los efectos de alguna sustancia, ya sea alcohol, cocaína o heroína o lo que sea. Me dio mal, se cayó, y la cosa es que vamos a leer cómo recuerda él ese momento porque es brutal también. Mi cuerpo había aterrizado en las barreras divisorias y me rompí 2 costillas, pero estaba tan borracho que no sentí nada durante 24 horas. Al día siguiente el dolor era insoportable. Y aquí tengo el vídeo.
Vale, ahí se ve como no ha cogido absolutamente nada de impulso. Pues ese es el concierto en el que se rompió la costilla. Y también este es el último concierto en el que estuvo Alan Wilder con Depeche Mode. Cuando terminó la gira, Dave estaba tan agotado que pesaba solamente 50 kilos y su adicción a la heroína había llegado ya a un punto que se había adueñado de su vida. Todo giraba alrededor de la heroína para él. Me había ido por completo. Cuando terminaron los conciertos y toda la gente desapareció, me quedé solo con las drogas. De alguna forma, el hecho de estar constantemente de gira, como que le llenaba un poco, le daba un poco de adrenalina, le daba emoción a su vida. Con el fin de la gira simplemente se evaporaba. Ya su día a día no era coger aviones, no era dar conciertos, no era firmar autógrafos. De repente su vida era muy tranquila y parecía que este era el fin, porque una persona, por así decirlo, que no hace nada y que simplemente está drogándose, podías entrar en un círculo vicioso que realmente terminaría matándole. Y os voy a contar cómo fue su primer intento de rehabilitación. Hay algo que no hemos comentado, y es que Dave ya era padre. Justamente en el año 87, fue el año en el que él empezó a consumir heroína, fue el año en el que nació su hijo. Y cuando terminó la gira, Jack tenía 7 años. Y vamos a leer qué fue lo que sucedió e hizo que la familia de Dave le obligase de alguna forma a entrar en rehabilitación. Y es que la adicción a la heroína y a la cocaína era tal que un día llegó a buscar droga en la basura mientras le observaban confundidos su primera esposa, su madre y su hijo pequeño que tenía apenas 7 años. Todos observaron la escena en la que a Dave se le iba la olla y empezaba a buscar en el cubo de la basura a ver si había droga dentro. Esta anécdota tan triste asustó muchísimo a su familia. Fue el momento en el que dijeron: necesitas entrar a un centro de rehabilitación o te vas a morir. Si la historia hubiera sido otra, podríamos estar contando esto como la anécdota que hizo que Dave cambiase. Pero realmente no fue así, porque cuando él entró a rehabilitación no se lo tomó nada en serio. Solía ir a esas reuniones y sentirme más colocado que una cometa entre tanta gente sobria. Solía ir al baño para inyectarme heroína y al volver levantaba la mano y decía: me he mantenido limpio 30 segundos. Sé que le tomaba el pelo a alguien, pero no a ellos, sino a mí mismo. Esa adicción también me costó mi segundo matrimonio, pues mi esposa Teresa se hartó de levantarme del suelo a cada rato, así que tomó la decisión de separarse. Como vemos, todo lo que él tenía en su vida se estaba yendo con las drogas. Su primer matrimonio, su segundo matrimonio e incluso la relación con su hijo, que esto es algo que hablaremos un poco más adelante, que es con lo que cerraremos la historia. Y si creéis que el momento de Dave buscando droga en un cubo de basura es lo más bajo que podía caer, pues estáis muy equivocados, porque al poco tiempo de esto, el 17 de agosto del año 1995, trató de quitarse la vida. Depeche Mode singer Dave Gahan tried to commit suicide after reportedly failing to kick a heroin habit. Así que vamos a recordar aquel día con las propias palabras de Dave, y es que todo ocurrió mientras llamaba a su madre. Yo estaba allí en medio de aquella llamada de teléfono con mi madre y le dije que esperara un momento, que volvía en un minuto. Me fui al baño y me corté las venas de las muñecas con una máquina de afeitar. Me las envolví con unas toallas, volví al teléfono y le dije: mamá, me tengo que ir, te quiero mucho. O sea, estas se supone que iban a ser las últimas palabras de Dave Gahan, porque mientras hablaba con su madre se despide de ella un momento, va al baño. No sé qué se le pasaría por la cabeza, decide cortarse las venas y, sin decirle a su madre lo que acaba de hacer, corta la llamada. Él está solo en la habitación del hotel. Parece que ahí se termina todo. Pero una visita le salvó la vida, porque dio la coincidencia que en ese momento llegó una amiga suya. Y sin saberlo, la chica que fue a visitarle, terminó salvándole la vida. Al principio yo actuaba como si no ocurriese nada. Bajé los brazos a los lados y podía sentir cómo brotaba la sangre. Los cortes eran muy profundos, hasta el punto de que ya ni sentía los dedos. Mi amiga no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo hasta que se dio cuenta del enorme charco de sangre que se estaba formando en el suelo. No sería hasta que ya prácticamente había perdido un montón de sangre que su amiga se dio cuenta de que algo iba mal. Y en ese momento lo primero que hizo obviamente fue llamar a una ambulancia. Tuvieron que coserle las heridas sin anestesia ni nada de lo grave que era la situación, para evitar que perdiese todavía más sangre. Y cuando Gahan despertó en el hospital, le trataron como un loco, como una persona que ya no está acuerdo, porque le pusieron la camisa de fuerza, y él, cuando despertó en el hospital,
Estaba completamente atado y no podía moverse ni hacer nada. Y la persona que estaba investigando aquel intento de suicidio, que se llamaba Joel Brown, declaró lo siguiente a los medios de comunicación: solo queremos asegurarnos de que esté bien para ver si necesita ayuda. Según tengo entendido, probablemente buscará su propia ayuda profesional, lo cual está bien. Siempre que estemos convencidos de que nunca volverá a hacer algo como esto, entonces nuestro trabajo está hecho. Una vez más, después de este intento de suicidio, vendría el segundo intento de rehabilitación de Dave Gahan. El primer intento no se lo tomó en serio, el segundo intento tampoco se lo iba a tomar en serio, porque para él el hecho de casi perder la vida pues no era suficiente, por lo visto, y volvió a salir sin haberse desintoxicado del todo. Y bueno, llegados a este punto, casi parece que estamos hablando de un drogadicto y no de una estrella de rock. Así que vamos a retomar un poco el qué estaba haciendo Depeche Mode en esta época en la que Dave casi pierde la vida. En cuanto salí, volví a las andadas. Me recuperaba un poco, pero de nuevo volví a consumir heroína. Ya no sabía cuándo parar, iba de mal en peor. Por entonces estábamos grabando un disco, pero yo apenas me tenía en pie. En aquella época Depeche Mode ya era un trío, eran Andrew Fletcher, Martin Gore y Dave Gahan. Y Dave Gahan, que era el cantante, que iba al estudio y le era prácticamente imposible grabar las canciones. La cosa llegó a un punto de gravedad que Martin Gore estuvo a punto de poner fin a la banda y agarrar todas las canciones que había compuesto para ese disco y sacarlas él en solitario, porque veía que aquello quizás no tenía futuro, porque Dave estaba intratable y si el cantante no ponía de su parte era imposible que terminasen grabando el disco y sacándolo al mercado. No podían cumplir con las fechas, todo el tiempo se les echaba encima y parecía que no iban a ser capaces de llegar. Martin, en un último intento, habló con Fletcher para que ambos tuviesen una reunión con Dave. Querían exigir a Dave que tomase clases de canto, porque con toda esta adicción, con la falta de práctica y con todo esto que estaba viviendo esos años, llegó a perder incluso la voz. No llegaba a las notas de las canciones, él iba, grababa, apenas se tenía en pie, como él mismo ha dicho, y encima no llegaba a las notas, o sea, no era capaz de cumplir con su trabajo. Esto fue una especie de prueba que le pusieron a Dave para saber hasta qué punto él seguía implicado con la música y hasta qué punto aún podían hacer algo por él, porque al fin y al cabo eran sus amigos y estaban preocupados por todo lo que estaba pasando. Dave terminó aceptando y empezó a dar clases de canto, pero ni un infarto en pleno concierto, ni rotura de costillas, ni buscar droga en la basura, ni un intento de suicidio, nada de esto, ni siquiera dar clases de canto porque sus compañeros se preocupaban por él y por su situación, o sea, absolutamente nada de esto sirvió para nada, porque Dave seguía consumiendo drogas hasta que finalmente llegó el momento en el que realmente cambió el chip y decidió dejar de consumir estas sustancias. Y os preguntaréis qué tuvo que pasar para que una persona así, tan enganchada a la heroína, termine dejando esta droga. Pues literalmente Dave Gahan tuvo que morir para dejar la heroína, porque el 26 de mayo del año 1996 se le salió de control la dosis que se metió y su corazón dejó de latir durante 2 minutos en los que estuvo a punto de morir. Y es que Dave Gahan estaba en un hotel, en el Hotel Sunset Marquis, que es uno de los hoteles más históricos en cuanto al rock se refiere, porque en este hotel han ocurrido muchísimas historias y esta es una de esas historias que han hecho que este hotel tenga una fama como de lugar icónico, por decirlo de alguna forma. Pues Dave estaba en este hotel con una chica que había conocido aquel mismo día en un bar. Ambos estaban en la habitación y con la idea de hacer la noche un poco más divertida, Dave decidió llamar a un traficante para que le trajese una dosis de cocaína y heroína, una mezcla que se conoce como speedball. Para que la chica no viese nada, el traficante y Dave se metieron en el baño, y dentro del baño el traficante le preparó la dosis a Dave que terminaría administrándole. Este es el baño exacto donde ocurrió lo que os estoy contando ahora mismo. Y aquí están las palabras de Dave de cómo recordó aquel momento. Recuerdo haberle dicho al dealer que no llenara la jeringa ni le agregara tanta coca. Sentí que algo estaba mal. En el mismo momento en el que el traficante le inyectó en el brazo la dosis, en ese mismo momento, Dave Gahan empezó a desvanecerse, hasta el punto de que perdió el conocimiento y se cayó aquí mismo, en la bañera. En ese momento el traficante, que sabía lo que acababa de pasar, él era consciente de que la dosis quizás era suficiente para matar a una persona adicta y débil como se encontraba Dave. En ese mismo momento salió rápido del baño y la chica, al ver que algo había ido mal,
Fue rápido al baño a mirar qué había pasado. Y en ese momento la chica vio como Dave estaba en la bañera, completamente ido, fuera de sí, inconsciente. Y la chica se asustó, empezó a moverlo. Vio que Dave no respondía a nada, que no había forma de comunicarse con él, ni de que hiciese algún gesto, de que todavía estaba ahí. La chica fue rápidamente, cogió el teléfono, marcó al 911 para llamar a los servicios de emergencia. Y en ese momento el traficante cogió el teléfono y se lo quitó. Porque él era consciente de que si la policía llegaba y le encontraban a él ahí dentro, iba a terminar en la cárcel sí o sí. Entonces hubo un momento en el que le forcejeó el teléfono, empezó a guardar rápido sus cosas y hasta que el traficante no se fue, la chica no pudo llamar por teléfono. Y cuando llegó la ambulancia, rápidamente se lo llevaron de emergencia. Y lo curioso es cómo Dave, a pesar de que estaba inconsciente y prácticamente muerto, recuerda todo aquello. Yo me encontraba flotando justo debajo del techo y pude observar exactamente lo que ocurría debajo de mí, el equipo médico corriendo alrededor de mi cuerpo para intentar salvarme. Yo grité que no estaba ahí abajo sino arriba. Creo que fue mi alma la que gritó tras abandonar el cuerpo y la que fue testigo de lo que sucedía con mi cuerpo. Según él cuenta, él llegó a salir de su propio cuerpo y él estuvo en el aire observándose a sí mismo cómo el equipo médico trabajaba en tratar de salvarle la vida. Y todo este choque fue de alguna forma lo que ya verdaderamente terminó de darle el susto que necesitaba en su vida para dar un cambio. Me aplicaron el tratamiento Pulp Fiction y consiguieron que mi corazón volviera a bombear camino del hospital. Lo primero que recuerdo es un asistente en la parte trasera diciendo: creo que lo hemos perdido. Tengo la imagen de que todo estaba muy negro y era aterrador, y recuerdo también que sentía que eso no estaba bien. Los segundos me parecieron horas y el miedo y la oscuridad me rodearon de repente, como si alguien hubiera apagado la luz. Este fue el momento de mayor miedo de su vida. The lead singer of Depeche Mode, David Gahan, is arrested after allegedly overdosing on drugs early this morning. West Hollywood police say that they, along with paramedics, answered a call at the Sunset Marquis Hotel and found 34-year-old David Gahan passed out. He was rushed to Cedars-Sinai Medical Center, treated and released. Police arrested him for investigation of cocaine possession and being under the influence of heroin. The lead singer of the alternative rock band Depeche Mode is facing felony drug charges in West Hollywood today. Authorities say they found drugs and syringes in David Gahan's hotel room after the rock star allegedly overdosed on what is known as a speedball, an intravenous concoction of heroin and cocaine. 34-year-old Gahan was found passed out on the floor of the Sunset Marquis Hotel early this morning. He will be booked for investigation of cocaine and being under the influence of heroin. Irónicamente, el día que murió, durante 2 minutos, fue lo que le sirvió para dejar atrás su adicción. Y es que cuando él se recuperó en los días siguientes, lo acusaron de tenencia de drogas y un juez le dictó una terapia de desintoxicación en lugar de entrar a prisión. Y como él cuenta aquí, los controles eran muy estrictos. Tenía que hacer regularmente pruebas de orina y si hubieran encontrado alguna sustancia prohibida me hubieran mandado directamente a prisión durante 2 años. Depeche Mode's David Gahan faces jail time for drugs after a near-fatal overdose. Offense charged with 2 counts. First count is 11350A of the Health and Safety Code, possession of cocaine, a felony. Depeche Mode singer Dave Gahan was in court this week to answer drugs possession charges. Dave, who is currently at a drugs rehabilitation center in Los Angeles, pleaded not guilty to possession and being under the influence of cocaine, following his arrest in May when he overdosed and nearly died. If he stays out of trouble for a year, Dave could have the charges against him dropped. But if convicted, Dave may face up to 4 years in prison. Vamos a ver unas declaraciones en las que Dave Gahan cuenta que una de las cosas que le llevó a tomarse en serio la rehabilitación es que no quería terminar igual que Kurt Cobain. I'm a heroin addict and I've been fighting to get off heroin. Shut up, Johnny. And for a year I've been to rehab twice, and I don't want to be like people like Kurt that were great and stuff like that. I want to be someone who survived. I nearly died again last night. So I'm not, my cat's lives are out. I just want to say sorry to all the fans and stuff, and I'm glad to be alive, and sorry to my mum as well. I just want them to know that it's not cool. It's not a cool thing to be an addict. It's not, you know, you're a slave to it, and it's taking everything away from me that I loved. And so I've got to rebuild my life. Pero esta no es el único paralelismo que hay entre esta historia
y la historia de Kurt Cobain. Y es que, curiosamente, la clínica a la que Dave Gahan acudió para dejar atrás su adicción fue la Exodus Recovery. Esta fue la misma clínica a la que Kurt Cobain acudió con el objetivo de dejar atrás su adicción, pero lastimosamente, en el caso de Kurt Cobain no tuvo un final feliz. Dave Gahan sí fue capaz de superar su adicción y dejar atrás las drogas. Drug charges filed against Depeche Mode frontman Dave Gahan have been dismissed by a U.S. judge who's convinced that the star is now clean. Gahan faced charges for possession of cocaine and heroin after he allegedly took a drug overdose at a West Hollywood hotel on May the 28th, 1996. Since then, though, the star has been on an intensive drug rehabilitation program, proving his commitment to getting off drugs. Así que finalmente terminó tomándose en serio la rehabilitación. Todo eso tuvo un impacto muy positivo en Depeche Mode, que contra todo pronóstico consiguió sacar Ultra al mercado, que fue el 9º disco de la banda, ya sin Alan Wilder, pero con Dave Gahan recuperado y totalmente limpio. Y este disco sin duda estuvo marcado por todas las historias que os acabo de contar, porque si bien Martin Gore fue quien compuso todas las canciones, él no podía mantenerse ajeno a todo lo que estaba pasando Dave en esos años. Y de hecho, dentro de este disco, el primer sencillo fue la canción Barrel of a Gun, y el propio Martin confesó que esta canción se había inspirado en el infierno por el que estaba atravesando Dave. Básicamente la primera canción con la que volvió Depeche Mode después de toda esta especie de pesadilla por la que pasó Dave fue precisamente una canción que hablaba acerca de lo duro que fueron todos esos años para Dave Gahan. Después de sacar Ultra, la banda empezó una gira, como solían hacer con cada disco. A ver si alguien es capaz de adivinar cuántos conciertos dio Depeche Mode promocionando Ultra, porque en el tour de Songs of Faith and Devotion, el tour de ese disco tuvo 180 conciertos. A ver si alguien es capaz de adivinar cuántos conciertos dio Depeche Mode para promocionar Ultra. 9, no, es muy alto ese número. 1, 5, 4, nadie ha acertado. Dieron solamente 2 conciertos. El tour anterior fue muy ambicioso y casi terminó con la banda, y no quisieron jugar con fuego, y para promocionar Ultra solamente dieron 2 conciertos. Pero sin duda, para Dave Gahan la recuperación de su carrera musical no fue lo que más alegría le dio. Y es que, sin duda, lo que más le llenó el hecho de haber dejado de ser un drogadicto fue el hecho de sentirse satisfecho, porque por primera vez él se veía como un padre a seguir, un modelo a seguir para su hijo. Y ya con esto vamos a terminar la historia. Una historia con un final muy feliz por todo lo que vivió Dave, porque, como os he dicho antes, cuando él empezó a consumir heroína, había nacido su primer hijo. Y el crecimiento de su hijo, de alguna forma, él no pudo disfrutarlo del todo. Y el hecho de haber dejado las drogas a tiempo le hizo recuperar su carrera musical, le hizo recuperar su vida y evitó que su hijo se quedase huérfano con apenas 8 años. Esto es una declaración que hizo él en aquella época en la que estaba rehabilitándose, ¿vale? Justo este fin de semana tuve la oportunidad de pasarlo con mi hijo. Fue genial. Fuimos a ver 101 Dálmatas. Una de las cosas que advierto ahora en él y de la que no me había percatado antes es la forma en la que me mira. Me mira con mucho amor y afecto, y no me había dado cuenta de ello hasta este fin de semana. Puedo mirarle directamente a los ojos. Podría mantener la mirada en la suya sin sentirme avergonzado. Hasta ahora había sido como si él fuese el adulto y yo el niño. Ha sido fantástico. Sé por la forma en la que se comporta conmigo que si papá le dice que le va a llamar o que papá pasará a recogerle, se lo cree. Ese no fue el caso durante muchos años. Lo que es fantástico ahora es poder pasar un par de días con Jack, estar ahí, realmente él también está allí. La pasada noche en el hotel escuché una especie de gemido y corrí a su dormitorio. Me incliné sobre su cama y la acaricié con suavidad para que se volviera a dormir. 6 meses atrás hubiera sido incapaz de hacer eso debido al sentimiento de culpa y de vergüenza. Así que esta es la historia de cómo Dave Gahan necesitó un infarto en pleno escenario, necesitó romperse las costillas, necesitó buscar droga en la basura, necesitó superar un intento de suicidio
y necesitó una sobredosis que le mató durante 2 minutos para darse cuenta de que las drogas le estaban terminando con su vida, y cómo pudo finalmente, con el paso de los años, recuperar el rumbo de su vida, recuperar su carrera musical y recuperar la relación con su hijo, que era lo más importante para él en ese momento. Así que esta es la historia.